Señores, esta semana, el lunes específicamente, fue la semanal en Santo Domingo Oeste. La semanal en Santo Domingo Oeste. Para definir breve qué es lo que es la semanal y que entre en contexto Mansueta con relación a lo que se vivió ahí dentro. Calla aquí, chamo. La semanal es un informe de lo que hace el gobierno. ¿Qué pasa? Que, chamo, calla aquí. ¿Qué sucede? Que si va a cualquier provincia, los comunicadores le preguntan sobre el desarrollo o las obras que están por concluir o las que se van a hacer. Sin embargo, quien le da respuesta de todo eso no es el presidente directamente, sino el funcionario que tiene que ver con eso. Si es, por ejemplo, de transporte, ahí ustedes van a tener a Radamés González. Dile que se quede en línea. Van a tener a Radamés González. Si es el asunto de la tarjeta, van a tener a Gloria Reyes. Si es el del INAVI, van a tener a Víctor, ¿cómo que se llama? Víctor Castro. Víctor Castro. En fin, etcétera, 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 etcétera. Ahora bien, hubo una pregunta, Mansueta, que trajo mucho cuestionamiento porque se puso en un momento hasta el aire medio tenso porque faltaban como los datos del presidente. Hay una pregunta que tú le hiciste. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, en el tema... Y ha malinterpretado también la pregunta. Mira, chamo, ven aquí, por favor. Hay personas que quiero explicar esto, y lo tenía para mi tema, pero lo voy a explicar aquí. Miren, la comunicación es muy compleja. Yo le llevé una pregunta para hacerla en la semanal que la empecé a trabajar temprano. Funcionarios que me han acusado de que, aún siendo parte del Partido Revolucionario Moderno, como que... Un ataque. Un ataque o que acuartelé al presidente. No. Miren, yo llevé una pregunta que tú la tienes ahí, chamo. Si tú miras los mensajes, la puedes poner en pantalla, porque la comunicación, como le dije, es compleja. Y la pregunta que yo llevé, luego de algo que tú explicas aquí, de que se va tornando municipal, la pregunta que iban fluyendo a los periodistas y comunicadores eran municipales. Entonces yo obvié la pregunta que había preparado de temprano para el presidente. Luego formulo otra pregunta mientras estoy sentado y esperando que me den la oportunidad. Cuando se me da la oportunidad, ya no puedo decir esa pregunta porque la había hecho el hermano comunicador Eduardo Reyes. La misma, en su elocuencia, mencionó lo que iba a mencionar, que era el tramo que va del café, donde está en la casa encima de la acera. Yo iba a hablar de eso y Eduardo lo mencionó. Y me tocó hablar sobre criminalidad y sobre la delincuencia. Confesar aquí que no era de criminalidad que debía hablar, sino de delincuencia común. Otra cosa, y le voy a decir esto, yo felicito al presidente Luis Abinader. Y oye, ¿por qué, Ciencia? ¿Por qué? El presidente Luis Abinader tiene mucho valor Oye, cuando él llegó allá, el presidente llega vacío, con su teléfono en la mano, y se para en el púlpito a responder preguntas que él no sabe la pregunta que le van a hacer. Cualquier pregunta. No es que estas son las preguntas. No. ¿Cómo es el asunto? Las preguntas salen al azar, también escogen las personas al azar, y siento que es exponer mucho al presidente. Pero ese es mi pensamiento. El presidente se la juega y contesta la pregunta. Puede encontrar preguntas que sean un poco incómodas de contestar, pero es una manera de el presidente interactuar y ver los problemas que tiene la sociedad. Por eso le pido a los funcionarios que de verdad no se metan en ese tipo de cosas. Si un periodista, aunque sea afín con el gobierno, hace una pregunta que tiene que ver con la municipalidad y con eso, no cuestionen eso. El presidente necesita saber las cosas, porque a veces los presidentes se aíslan un poco. Y fue un poco de lo que pasó. Chamo, te envié un párrafo, a ver si me lo puede poner para que ustedes vean la pregunta que yo le llevé al presidente. Miren, esa era mi pregunta. Se ha observado que los ministerios y las direcciones están siendo fiscalizados por la Contraloría y que se han establecido oficinas en muchos de ellos. ¿Tiene previsto el presidente mantener o aumentar esta conducta durante el resto de su gestión? Presidente, ¿cuáles son sus objetivos
beneficio y qué espera lograr mediante esta medida. Esa era la pregunta que yo le llevé al presidente. Luego tuve que cambiarla porque todos los periodistas estaban hablando de municipalidad y yo no podía saltar con esta pregunta porque se me iban a comer los municipios. Y traté un tema de una camioneta que está que necesita el ensanche Altagracia de Herrera para la policía. Y la historia es esa, hermano. Y fue positivo, gracias a Dios. Gracias a Dios, el presidente dijo que hoy se entregaban 120 camionetas en el Palacio y que de esas 120 camionetas, espero haya sido así, se iban a enviar al municipio Santo Domingo Oeste. No vamos a comunicar con el general Escalante para confirmar eso y si no es así, darle seguimiento porque ya el presidente lo prometió. Y muy agradecido con el señor presidente, la atención y la manera en la que nos brindó la atención y la importancia y nos respondió, gracias señor presidente. Yo le mandaba a sacar de ahí yo. Eso eres tú que eres un dictador.